6 de la mañana, 31 minutos, más de 70 días de aislamiento preventivo. Llevamos ya casi los 3 meses, a un par de días de cumplir esos 3 meses de que se registrara el primer caso oficial de COVID-19 en el país. El gobierno nacional tomó las riendas del control de los casos en el país con las medidas que impuso hace ya 70 días. Pero ¿por qué el comportamiento de la curva es tan distinto en distintas regiones? ¿Por qué Antioquia y Medellín, que empezó a la par con el mismo número de contagios que el resto del territorio nacional, tuvo un momento de descenso en la curva y hoy habla a diario de unos 23 casos, 60 casos, 11 casos? ¿Cuál es la clave? De eso vamos a conversar en este tablero de Noticias Caracol con Carlos Palacios, el decano de Medicina de la Universidad de Antioquia. Él además es epidemiólogo y hace parte de Living Lab, que es ese laboratorio que ha estado monitoreando y haciendo los cercos epidemiológicos de los casos en Antioquia. Decano, bienvenido a Noticias Caracol. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la clave? Mónica, muy buenos días a usted. Muchas gracias por la invitación. A todos los televidentes un buen día. Espero que la salud sigamos trabajando por ella. Y bueno, aquí Mónica y televidentes, lo que hay que decir es que hay una serie de variables, de elementos que hay que entrar a considerar. Esto no depende de una sola digamos, dirección o línea de trabajo. Esto se debe a una serie de elementos, pero también hay que entrar a considerar que es un día a día. Si hasta ahora Antioquia ha tenido un muy buen comportamiento, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, pues el trabajo no puede cesar, porque en cualquier momento una epidemia como la que estamos viviendo puede no salirse del manejo, del control, del monitoreo. Entonces, para resumirte, depende de una serie de factores culturales, sociales, educativos, epidemiológicos, clínicos, médicos, sí, y de todo el sistema de salud. Doctor Palacio, quiero que veamos las curvas de comparación para conocer un poco el contexto. Estas curvas de comparación de lo que ha pasado con el COVID-19 en distintas regiones. Ahí estamos viendo algunas de ellas: Antioquia, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca. Si nos vamos al inicio de la gráfica, hacia marzo, empezamos todos parejitos. Miren, la curva roja es Atlántico, sin lugar a dudas a finales de abril, principio de mayo se dispara. Lo estamos viendo también con Bogotá, que es la curva naranja, Valle del Cauca, que es la curva amarilla, pero con Antioquia, que es la curva verde, pues definitivamente la tendencia se mantiene casi que plana en los casos de contagio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese momento a finales de abril y principios de mayo para que las curvas en las otras regiones asciendan dramáticamente y en Antioquia y Medellín se mantengan? Bueno, lo primero es que hay que decir que las fases de una epidemia son, digamos, tres básicamente. Una etapa de preparación, una etapa de contención y una etapa de mitigación, que todos ya las hemos oído mencionar. Hay que decir que Antioquia, desde la etapa de preparación, empezó a trabajar de manera, digamos, articulada, bien todos los actores de manera conjunta, trabajando un componente que se vuelve fundamental en esto de la epidemia y que lo estamos viendo en el día a día, y es el tema educativo. Esa preparación y esas acciones que fueron tomadas desde antes de que apareciera el primer caso en Colombia fue un elemento fundamental. Ya se estaba educando, pero además ya se estaban tomando acciones. Antioquia empieza a tomar algún tipo de acciones, de restricciones, más que de restricciones de aislamiento, de recomendaciones, de reducir el número de personas que pudieran estar en un momento dado para cuando llegara el primer caso, pues estuviéramos suficientemente preparados. Entonces yo creo que esa fue la primera Antioquia, doctor, perdón, sí. Tranquila, me puedes interrumpir. Antioquia empieza a tomar medidas y decisiones, medidas y decisiones antes que el resto del territorio nacional.
Sí, aquí desde antes de que llegara el primer caso y desde antes de que empezara el proceso de la epidemia, realmente hacemos una etapa de preparación. No fue muy amplia como uno idealmente lo espera, pero sí tuvimos unas semanas de preparación donde empezaron a darse elementos, además de informativos, educativos a la comunidad. Y se empezaron a hacer una serie de Sí. recomendaciones en el sentido de evitar reuniones amplias, de controlar todo este tipo donde muchas personas podían estar juntas para que ese primer momento que llegara el caso pudiéramos estar relativamente bien preparados. Entonces yo creo que ese es el primer Sí. elemento que hay que tener en consideración. Luego, Para hablar obviamente, de los cuando llega otros la... elementos, Señora. para hablar de los otros elementos, doctor Palacio, perdón, para hablar de los otros elementos, precisamente en ese comportamiento quiero que vamos viendo también la siguiente gráfica, que es la gráfica de duplicación de los casos en el territorio nacional, porque también la tenemos en comparación de algunas regiones, lo que ha pasado. Cuando hablamos de casos, de duplicación de casos, tenemos una vista aún más amplia de lo que pasó, porque es que aquí la curva ya se ve ampliamente diferenciada también con las otras regiones. Antioquia continúa siendo la curva verde, el Atlántico, la roja, Bogotá, la naranja y Valle del Cauca. Tenemos un comportamiento muy parecido entre Bogotá y Valle del Cauca. Atlántico se ha tenido también un desbordamiento, pero Antioquia, otra vez, cuando hablamos de duplicación de casos, definitivamente inclusive la tendencia es muchísimo superior. Aquí esta gráfica es mucho más diciente. Sí, ahí hay otros elementos de los que te estaba hablando. Primero es esa etapa digamos, de preparación, pero luego, cuando empieza la epidemia y empiezan a aparecer los casos, hay que tener otro tipo de acciones y continuar con el elemento educativo para transformar y modificar conductas que todos tenemos que hacerlo y que seguimos insistiendo en que la comunidad lo haga, y es el control epidemiológico. Ese control epidemiológico requiere un monitoreo estrecho de cada caso, detectar cada caso de manera positivo y hacer un estudio que llamamos estudio epidemiológico y que llamamos en epidemiología los famosos cercos epidemiológicos para hacer que el brote no se propague, el virus no se propague. Entonces se debe estudiar cada caso, detectar cada caso, estudiar cada caso, estudiar los contactos que tuvo y obviamente hacer acciones en esos contactos, aislándolos, estudiándolos, monitorizándolos. ¿Para qué? Para cerrar ese cerco, para cerrar ese grupo de personas y hacer que el virus no siga transmitiéndose. Entonces, esa acción que se debe hacer en territorio, que se debe hacer en campo, con equipos epidemiológicos que van a cada caso, lo estudian, lo levantan, lo monitorizan, debe seguirse estrechamente. Si usted ve una comparación de una de las tablas que tenemos, Antioquia tiene el mayor seguimiento de los casos que son diagnosticados para positivos en coronavirus. Eso da cuenta de que inmediatamente se va, se estudia el caso, se hace el cerco epidemiológico y se hace un monitoreo y un seguimiento para poder obviamente hacer ese control. Eso lleva también a que de una u otra manera se pueda hacer un buen manejo. Pero lo otro bien importante, eso para evitar, digamos, el contagio. Y luego llega otra acción que es bien fundamental y es el tema de la atención primaria como un elemento fundamental para no terminar saturando y llenando los servicios de UCI. En la gráfica que tenemos de los casos según el origen, me llama fuertemente la atención de los casos importados. Si hablamos de casos importados, uno creería que Bogotá sería la ciudad que más casos importados tendría. Y si hablamos de casos importados, son casos que llegan de otras zonas. No sé si nos referimos a otras zonas del mundo. Y nosotros veíamos el aeropuerto El Dorado como la principal puerta de llegada del COVID-19 a Colombia. Pero en estas gráficas que vemos, y que esos casos importados son los rojos, vemos que Antioquia tuvo un gran número de casos importados. Y los casos relacionados, pues que efectivamente ya tienen una tasa muchísimo mayor. ¿Esos casos importados reflejan eso, los casos que llegaron de otras regiones del mundo? Sí,
Obviamente el virus entra al país por casos que llegan del exterior, empiezan a llegar, son los que están de rojo y obviamente Bogotá, que es un territorio, la capital del país, pues obviamente tiene una importación de casos mayor. Medellín la tiene también igual, no en la misma proporción, pero lo más importante era tener el control de todos estos casos importados, de manera que cada caso importado que llegaba debía hacérsele el aislamiento los 14 días que son lo recomendable porque es el momento o los días en los cuales el virus se contrae. Si usted ve el seguimiento de las tablas y de las curvas, usted ve que los casos importados se desaparecen. ¿Por qué? Porque se cierran fronteras. No tenemos en este momento casos importados, pero cuando se abra nuevamente el territorio internacionalmente, pues vamos a tener casos importados y vamos a tener que realizar la misma acción con esos casos importados. Ayer, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, Italia toma una medida un poco que uno diría abre fronteras, no controla a los turistas que llegan y eso va a hacer que muchas personas vuelvan a llevar casos a Italia y en el segundo lugar las personas que estaban en cuarentena en Italia que se reabre el país pues van a salir y van a producir una segunda ola casi con seguridad. Aquí en el territorio nacional vale la pena, Mónica, mencionarlo, que en muchas ocasiones nos hemos preguntado o todos nos preguntamos por qué nacionalmente no podemos estar comunicándonos de un territorio a otro. Justamente por lo que muestras, el comportamiento de cada territorio, de cada ciudad es diferente. Entonces, si Medellín tiene un control muy estricto en el sentido riguroso de un seguimiento a los casos, si llegan personas de otros territorios es posible que lleguen con el contagio, con el virus y tendría Antioquia que hacer en ese caso un seguimiento muy estrecho de esas personas que lleguen de otros territorios y de otros departamentos. El caso típico que sucedió y que te puedo dar el ejemplo es Hidroituango. Hidroituango llegan 3 casos de departamentos aparte y entonces traen el contagio. Sí, dime, Mónica. Ya se nos acaba el tiempo, pero quisiera que rápidamente hiciéramos como el ABC de esos puntos claves. Si pudiéramos sacar una lista de cuáles fueron los puntos claves y determinantes para que Antioquia hoy tenga los registros que tiene en el éxito del manejo del COVID-19, ¿cómo empezamos esa lista? Ya usted nos ha hablado de una reacción oportuna, nos ha hablado de cercos epidemiológicos, del uso de herramientas tecnológicas. Ahí tenemos la lista de estos elementos. Se nos queda algo por fuera. La integración intersectorial ha sido clave, ¿no? El compromiso también del sector privado y del empresariado frente a lo que se viene haciendo. La rectoría, desde gobernación y municipio, con una participación de muchos actores, sector privado, academia y obviamente el ente gubernamental. Pero hay un elemento que es fundamental y que yo creo que adicional a todo lo que hemos mencionado. Tenemos que tener en cuenta el elemento educativo. Muchas de las conductas y de los problemas que estamos teniendo en el momento es que no hemos educado de la manera correcta. Hay que saber que una cosa es informar, otra cosa es educar para transformar conductas y comportamientos. Porque si no, se llega al otro punto que es la restricción, que es la molesta, que es la que no nos gusta. Pero si hiciéramos un buen proceso educativo y ahí las áreas sociales tendrían una participación muy importante, educar para transformar comportamientos. Cuando alguien de nosotros sale a la calle y ve a alguien sin tapabocas o ve a alguien que no está haciendo bien el distanciamiento o el lavado de manos, tiene que ver con el hecho de que no está bien educado y no ha transformado esa conducta. Introyectar comportamientos no es fácil y ese es un elemento que en salud le venimos trabajando hacía muchos años y le tenemos que seguir trabajando. Entonces creo que es el otro elemento fundamental. Es la tarea que nos queda, esa responsabilidad social también y ciudadana y la conciencia ciudadana a la que hemos acudido. Pues doctor Carlos, muchas gracias por este tiempo, por acompañarnos en Noticias Caracol. Feliz mañana.
A usted, muchas gracias, Mónica.